Cuando me mudé a la ciudad, pensé que finalmente tendría la libertad que tanto había soñado. En mi pueblo pequeño, donde todos conocían a todos, la vida era asfixiante. Era como si cada paso que daba estuviera siendo observado. Todo el mundo sabía todo sobre mí, mis sueños, mis fracasos, hasta los pequeños detalles de mi día a día. Yo era solo Rory, el chico que trabajaba en la gasolinera, aquel que parecía nunca irse de allí. Pero cuando finalmente hice las maletas y decidí partir, me prometí a mí mismo que no acabaría como los demás. No quería ser solo otro que se sintiera atrapado y olvidado. Quería más de la vida, aunque no supiera exactamente qué significaba eso. Ahora, han pasado 3 meses desde que dejé todo atrás, y aquí estoy, durmiendo en el sofá de mi amigo Mike. Él ha sido un verdadero santo, acogiéndome sin quejarse y cobrando solo lo suficiente para ayudar con las cuentas y las compras. Pero, sinceramente, siento que él está empezando a cansarse de tenerme cerca. Y no puedo culparlo. El espacio es pequeño, y yo soy un tanto desorganizado, con mi ropa de segunda mano apilada en un rincón. Mientras tanto, Mike sigue con su vida, tiene un trabajo, una novia y sueños propios. Yo, por otro lado, solo tengo mi laptop y una lista interminable de correos electrónicos de respuesta de los trabajos a los que he postulado. Me despierto todos los días, preparo un café que sabe a cartón y me siento en la pequeña mesa de la cocina. La rutina es la misma, navegar por paneles de trabajo, tratando de encontrar algo que se ajuste a mí. Ya me he postulado para todo, desde asistente de oficina hasta trabajador de depósito. Todo el mundo dice que es un juego de números, que si sigo intentándolo, eventualmente alguien me dará una oportunidad. Pero la verdad es que las cuentas se están acumulando, y el poco dinero que logré ahorrar antes de mudarme está casi agotado. Mike ha sido comprensivo, pero no quiero ser una carga para él para siempre. Así que decidí buscar alternativas y terminé en Craigslist, buscando trabajos extra raros. No era mi primera opción, pero cuando estás desesperado, comienzas a aceptar cualquier cosa que aparezca. Ya hice algunos trabajos locos, como entregar volantes en un barrio muy desordenado, donde la gente parecía más interesada en tirar basura que en recibir las ofertas. También ayudé a un tipo a mover un sofá pesado que parecía hecho de concreto, 3 pisos hacia arriba. El pago era bueno, pero necesitaba algo más estable, algo que me diera un poco más de seguridad. Fue entonces cuando, al navegar por los anuncios, vi uno que llamó mi atención. Seguridad nocturna. Necesitamos a alguien para monitorear una propiedad antigua durante la noche. Sin tonterías. Pagamos $500 por turno. Mi corazón se disparó. Eso era más de lo que había ganado en semanas. Pero, al mismo tiempo, algo parecía extraño. El anuncio era tan simple, sin fotos llamativas ni descripciones elaboradas. Era como si quien lo escribió no quisiera hacer publicidad del trabajo. Eso solo aumentó mi curiosidad y, al mismo tiempo, un poco de desconfianza. Aún así, con las cuentas apretando y la necesidad de encontrar un trabajo, no podía dejar pasar esta oportunidad. Sabía que necesitaba hacer algo para cambiar mi situación. Entonces, respiré hondo, tomé mi teléfono y llamé al número que estaba en el anuncio. ¿Qué podría salir mal? Después de todo, solo quería una oportunidad para levantarme, para demostrar que puedo ser más que solo el Rory del pueblo pequeño. Lo primero que vi fue un anuncio con un número de teléfono y la promesa de dinero rápido. Al principio, pensé que era un engaño. ¿Quién pagaría tanto por algo tan simple? Pero cuanto más miraba, más tentador se hacía ese monto, $500 por turno. Aunque parecía sospechoso, eso podría ayudarme a devolverle el dinero a Mike e incluso a alquilar mi propio lugar si lograba quedarme allí un tiempo. Aún así, dudé. La falta de información me preocupaba. ¿Qué tipo de lugar antiguo necesitaba a alguien para vigilarlo? ¿Por qué no contrataban una empresa de seguridad de verdad? Pero, pensándolo bien, las cuentas se estaban acumulando, y veía la forma en que la novia de Mike me miraba, como si quisiera decirme algo. No podía quedarme parado esperando que la vida se resolviera. El anuncio era extraño, pero el salario era demasiado bueno para ignorarlo. Antes de que pudiera pensar demasiado, tomé mi teléfono y llamé. Un hombre atendió, confirmó los detalles del trabajo y me dio la dirección. Me dijo que fuera de inmediato, si realmente quería. Era todo lo que necesitaba. Agarré una linterna, llené mi termo con café, me puse una chaqueta y salí. La dirección me llevó lejos de la ciudad, pasando por carreteras vacías y campos olvidados. Mientras conducía,
Las luces de la calle se fueron apagando hasta que solo quedó el brillo de los faros de mi coche cortando la oscuridad. Pasé por una vieja granja en ruinas, con el techo cayendo, como si estuviera cansada de sostenerse. El lugar al lado era mi destino, un edificio cuadrado y frío, iluminado solo por la luz de la luna. Una placa oxidada en la entrada decía WCLT Canal X, una estación de televisión abandonada desde hace mucho tiempo. La cerca alrededor del lugar había visto mejores días, con partes inclinadas y cayendo por el descuido. Estacioné, salí y cerré el portón detrás de mí, como me habían indicado. El aire estaba húmedo y olía a madera vieja y metal. El edificio se erguía frente a mí, con ventanas oscuras como ojos vacíos mirando hacia la noche. Mientras me acercaba, noté cables colgando del techo de la entrada, balanceándose suavemente con la brisa. El sonido de las piedras crujía bajo mis botas, y estaba listo para descubrir lo que me esperaba. Con un ruido resonando en la quietud, empujé la pesada puerta para abrirla y entré. La luz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando los restos de un tiempo antiguo. Había televisores apilados por todas partes, algunos volteados hacia abajo, otros con las pantallas rotas, como si estuvieran en un descanso eterno. Mesas viejas estaban tiradas en el suelo o apiladas en rincones, como si alguien hubiera dejado todo allí y se hubiera olvidado. Cables enredados serpenteaban por la sala, pareciendo enredaderas que crecieron descontroladamente, con sus puntas sueltas saliendo de las paredes y del techo. El aire tenía un olor a moho y a cosas viejas, como si el lugar hubiera guardado secretos desde hacía mucho tiempo. Lo que realmente llamó mi atención fueron las cintas. Había cientos de ellas, quizás hasta miles, esparcidas en pilas desordenadas. Algunas estaban organizadas con etiquetas, mientras que otras tenían palabras garabateadas o ninguna marca. Era un verdadero laberinto de cintas, y algunas torres se inclinaban peligrosamente, como si un paso en falso pudiera derribarlas. Era abrumador, como entrar en un museo de medios olvidados, donde cada cinta podría contener una parte de una historia que nadie más conocía. Pero algo más se destacaba en ese escenario peculiar: las jaulas. Eran pequeñas, del tipo que usarías para un conejito u otra mascota. Estaban por todas partes, en las mesas, apiladas contra las paredes e incluso escondidas debajo de algunas mesas. La mayoría estaban vacías, pero algunas contenían trozos de piel o lo que parecía ser una antigua cama de paja. La visión de ellas me dio un escalofrío, un sentimiento de incomodidad que no podía explicar. ¿Qué hacían esas jaulas allí? ¿Qué había sucedido en ese lugar? Mientras continuaba explorando, mi linterna se posó sobre una cinta en una mesa en el centro de la sala. Se destacó por el rótulo escrito en letras grandes y negras. Las palabras "Obsérvame" estaban escritas de forma clara, y justo debajo, en letras más pequeñas, estaba mi nombre, Rory. Me quedé parado, con el corazón acelerado. Una ola de confusión y ansiedad me golpeó. La parte lógica de mi cerebro me decía que era solo una instrucción, algo normal en un lugar como ese. Pero otra parte de mí se sentía extraña. ¿Cómo sabían mi nombre? No se lo había contado a nadie cuando llamé, o al menos pensaba que no. Tratando de alejar ese pensamiento, tomé la cinta y la coloqué en el reproductor más cercano. La máquina hizo un pequeño ruido al encenderse, y una luz tenue parpadeó. ¿Qué sería lo que vería? ¿Habría algo importante allí? Estaba a punto de descubrirlo, pero una sensación de aprehensión me acompañaba. ¿Qué más podría estar escondido en ese lugar polvoriento? Con una mezcla de curiosidad y miedo, me preparé para ver lo que la cinta tenía para revelar, sabiendo que mi vida podría cambiar a partir de ese momento. En la TV frente a mí, la pantalla parpadeó, de repente, una voz llenó la sala. Era JJ, el tipo de la llamada. Lo reconocí al instante. Hablaba de manera casual, casi amigable, pero parecía un poco nervioso también. Hola, bienvenido, Rory. Me alegra que hayas llegado. Mira, tu trabajo es simple: quédate dentro, vigila el lugar y asegúrate de que nadie entre hasta que termine tu turno. Eso es todo. No andes husmeando donde no debes, quédate en la sala de seguridad y mira los monitores. Si haces eso, todo estará bien. La pantalla se volvió negra, y la sala se quedó en un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Respiré hondo, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que me acompañaba. Encontré la sala de seguridad sin mucha dificultad. Estaba escondida al fondo del edificio, un pequeño espacio sin ventanas, con una mesa, una silla y una pared llena de monitores antiguos. La mayoría de las pantallas mostraban una estática aburrida,
pero algunas transmitían imágenes en vivo del interior del edificio, pasillos, salas de almacenamiento y la entrada por la que había entrado. El sistema era bastante antiguo, y las imágenes estaban algo granuladas, pero funcionaron. Puse mi termo en la mesa y me acomodé en la silla. Las instrucciones de la cinta resonaban en mi cabeza. JJ parecía tener mucha experiencia, y eso me inquietaba. Era como si estuviera escondiendo algo importante, pero no podía pensar mucho en eso. $500 eran $500. Por ahora, mi trabajo era solo sentarme, mirar las pantallas y tratar de mantener todo lejos de mi mente. El lugar estaba silencioso, excepto por el zumbido ocasional de los monitores viejos. Me puse el uniforme que estaba cuidadosamente doblado sobre la mesa, una camisa azul oscura con seguridad WCLT cosido en el pecho y un par de pantalones negros rígidos. La tela tenía un ligero olor a naftalina, como si hubiera estado guardada durante años. Me sentí extraño al ponerme eso, como si estuviera asumiendo la identidad de otra persona. Mientras caminaba por el pasillo para mantenerme despierto, noté los periódicos enmarcados en las paredes. Estaban viejos y amarillentos por el tiempo, pero los titulares eran audaces e impresionantes. WCLT, el canal 302, había sido un gran éxito. La estación cubrió grandes eventos, hizo entrevistas con celebridades locales e incluso reportajes sobre un programa infantil innovador. Las fotos de las primeras páginas mostraban presentadores sonrientes, estudios llenos de vida y cámaras en acción. Era como si ese lugar tuviera una historia increíble, y yo estaba a punto de ser parte de ella. Era extraño imaginar que este lugar polvoriento y olvidado alguna vez tuvo su apogeo, como si estuviera lleno de vida y energía. La curiosidad me llamó, así que decidí explorar el edificio. Tenía un encanto peculiar, una mezcla de recuerdos buenos y decadencia. Mientras caminaba, de repente tropecé con una sala escondida en un rincón de la estación. Estaba llena de archivos antiguos, equipos y pilas de papeles. En una estantería, medio cubierta por una montaña de papeles sueltos, encontré un álbum de fotos. Era grueso, con una tapa de cuero agrietada y los bordes de las páginas un poco desgastados, pero parecía estar en buenas condiciones. Tomé el álbum y volví a la sala de seguridad. Me senté y abrí las primeras páginas. Estaban llenas de fotos del equipo de la estación. Eran imágenes normales, incluso emocionantes, grupos de personas sonriendo para la cámara, compañeros de trabajo en la sala de control, en el estudio y en la sala de descanso. Una foto mostraba a dos hombres haciendo una competencia de caída de brazo en una mesa, mientras los demás aplaudían. Otra imagen mostraba a un grupo de mujeres compartiendo un pastel, con risas congeladas en el tiempo. Pero cuando pasé a la siguiente página, las fotos empezaron a cambiar sutilmente. Primero vi una imagen del estudio con lo que parecían ser salpicaduras rojas en la esquina de una mesa. Otra foto mostraba una marca de mano roja manchada en una ventana. Entrecerré los ojos, sin saber si era parte de la foto o solo una mancha extraña en la página. Y entonces, todo se volvió aún más raro. Comenzaron a aparecer fotos de un ron blanco puro y de tanques etiquetados como gas hilarante apilados contra las paredes. Las personas en esas fotos ya no sonreían, estaban riendo, pero no era una risa feliz. Sus rostros estaban tensos, como si estuvieran forzando la alegría. Cuanto más pasaba las páginas, más perturbadoras se volvían las imágenes. Eran más y más personas riendo de la misma manera extraña, con las bocas muy abiertas y los ojos vacíos. Cerré el álbum y lo empujé lejos de mí, sintiendo un escalofrío en el estómago. En la mesa frente a mí, entre los papeles desordenados y equipos aleatorios, había una pequeña pila de cintas. La mayoría no tenía etiqueta o tenía títulos enigmáticos, pero una se destacó. La etiqueta decía simplemente Historia WCLT. Mi curiosidad me ganó. Si las fotos habían sugerido algo extraño, tal vez esa cinta explicara más. Deslicé la cinta en el videocasete conectado a uno de los monitores y presioné el botón de play. La pantalla parpadeó, y apareció una grabación granulada, filmada en un antiguo ordenador portátil. ¿Qué vería a continuación? Estaba a punto de descubrir más sobre los misterios de aquel lugar. La cámara temblaba un poco con cada movimiento, y en la esquina, un sello decía 1985. La primera foto mostraba a un hombre sosteniendo la cámara frente a su rostro. Tenía una enorme sonrisa y cabellos rizados, y saludaba de manera muy animada. Giró la cámara por la estación, mostrando la energía vibrante del lugar. Las personas estaban por todas partes,
montando equipos, desempacando cajas y colgando decoraciones. Parecía que era el primer día de algo muy especial. Los trabajadores se detenían para saludar a la cámara y gritaban saludos, con rostros iluminados de emoción. Era obvio que creían que estaban formando parte de algo increíble. Las escenas siguientes mostraban más de este comienzo lleno de vida. Había clips de personas conversando en la sala de descanso, tomando café y riendo de las bromas que compartían. Las reuniones mostraban grandes grupos de empleados aglomerados alrededor de mesas largas, llenos de entusiasmo. Alguien incluso dio una palmadita en la espalda de un compañero mientras presentaba planes para un nuevo programa. Otra escena mostraba a los presentadores practicando sus diálogos, con sus voces entrelazándose en un alegre caos. Todo parecía vibrante y lleno de esperanza, como si los sueños estuvieran al alcance. Pero, a medida que la cinta continuaba, la filmación comenzó a cambiar. La cámara ya no capturaba la misma energía. El sello de tiempo avanzó algunos años, y la estación ya no estaba tan ocupada. La oficina parecía más vacía, con mesas desocupadas y equipos antiguos acumulando polvo. Los trabajadores que antes sonreían y saludaban a la cámara ahora la evitaban, con expresiones cansadas y retraídas. Las conversaciones también cambiaron. En un clip, vi a un pequeño grupo de ejecutivos sentados en una sala de reuniones, sus voces eran bajas y tensas. Palabras como recortes en el presupuesto, reducción de personal y caída en las calificaciones eran mencionadas. Estaba claro que las cosas se estaban desmoronando. La estación que antes estaba llena de vida ahora luchaba por sobrevivir. Un salto en la filmación mostró aún menos personas. Los carteles coloridos y las decoraciones que antes cubrían las paredes fueron reemplazados por espacios en blanco y pintura desconchada. Una escena de la sala de descanso mostraba solo a unos pocos empleados sentados en silencio, con la cabeza baja. Pero entonces, el tono de la cinta cambió nuevamente. Un grupo de personas se reunió, pareciendo estar en un último esfuerzo para salvar la estación. Estaban amontonados alrededor de una mesa cubierta, como si estuvieran planeando algo importante. ¿Qué iban a hacer? La cámara se acercó a un dibujo muy colorido de un fantoche con una sonrisa enorme. Debajo del dibujo, en letras grandes, estaba escrito El hombre risono. Luego, la filmación cortó a varias escenas rápidas y caóticas. Alguien estaba garabateando furiosamente en una pizarra, rodeando números y golpeando el marcador con frustración. En otra escena, vi cajas siendo descargadas de una furgoneta, llenas de disfraces, grandes accesorios y equipos de escenario que caían en la plataforma de carga. La cámara se quedó un momento en el desorden antes de mostrar un escenario colorido en construcción. Había grandes decoraciones de dibujos animados apoyadas en las paredes, y en el centro, un enorme escenario de marionetas que parecía divertido. Pero cuanto más mostraba la cámara, más sentía que la diversión era forzada y incómoda. El título del programa, El hombre risono, apareció en letras grandes en el escenario. De repente, la cinta se cortó, y yo me quedé mirando la pantalla en blanco. Me recliné hacia atrás, con la cabeza zumbando. Necesitaba respuestas. Mientras revisaba las pilas de cintas, encontré una etiquetada como piloto con un marcador desvanecido. Mi corazón se apretó mientras la ponía en el videocasete y presionaba play. La pantalla parpadeó y reveló un escenario final lleno de colores brillantes, muebles enormes, árboles falsos y paredes cubiertas de patrones giratorios. En el centro estaba el hombre risono, un fantoche vestido con ropa de retazos. Tenía la boca abierta y sostenía un pequeño conejo blanco, con pelaje blanquísimo y ojos rojos que brillaban. El episodio comenzó como cualquier otro programa infantil. El fantoche saludaba alegremente, con una voz aguda, y cantaba una canción para un público invisible. Mientras miraba, recordé momentos de mi infancia. Ya había visto esto antes, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de mi sala, encantado con el caos brillante del show. Pero ahora, notaba cosas que antes no veía. El hombre risono era inquietante de una manera que no podía explicar. Sus movimientos eran extraños, su risa era demasiado larga, y sus chistes no tenían sentido. El conejo en su mano siempre estaba presente, con los ojos rojos brillantes, sin parpadear, mientras saltaba por el escenario o se quedaba quieto en su laboratorio. El episodio se volvía cada vez más confuso, con escenas del hombre risono jugando que no tenían sentido. ¿Qué estaba pasando? Mientras miraba, los juegos y las historias eran interrumpidos por extraños primeros planos de conejos. Estaban por todas partes, saltando por el escenario,
posados en los decorados o sentados inmóviles al fondo. La cámara se acercaba a uno de ellos sin previo aviso, enfocando sus ojos rojos. Al final del episodio, me di cuenta de por qué el programa había fallado. No era solo extraño, era incorrecto. Ejecté la cinta y la miré en mis manos, las imágenes aún repitiéndose en mi mente. Necesitaba encontrar más cintas. Encontré otra, sin etiqueta, pero ya bastante usada. La metí en el videocasete y me preparé para lo que podría venir a continuación. La filmación comenzó mostrando a los ejecutivos de la estación. Sus rostros estaban tensos y cansados, y las mesas estaban cubiertas de papeles y libros. Parecían estar buscando algo importante, hojeando los libros con una urgencia que me hizo estremecer. El siguiente clip mostraba a trabajadores descargando cajas llenas de conejos blancos, colocándolos en filas de pequeñas jaulas. Los conejos estaban inmóviles, con ojos rojos brillantes bajo la luz intensa. La cámara los seguía mientras los trabajadores llevaban a los conejos a una pequeña sala, cuyas paredes estaban marcadas de manera extraña. En el centro de la sala había un altar cubierto con un tejido que tenía los mismos símbolos que vi en los libros. La filmación no mostraba lo que sucedió allí dentro, pero era claro que los conejos eran llevados y no regresaban. El siguiente clip mostraba a los trabajadores vertiendo algo en tazones y pintando las paredes de la estación con eso. Por un tiempo, parecía que los sacrificios estaban funcionando, ya que la estación volvió a la vida con breves destellos de celebración. El equipo brindaba en la sala de descanso y nuevos equipos llegaban al estudio. Pero esa alegría no duró mucho. El siguiente salto en la filmación reveló la granja abandonada, las jaulas estaban vacías, los conejos habían desaparecido. La sala que antes albergaba los rituales ahora contenía objetos diferentes, más pequeños y personales, mochilas, zapatos y juguetes. El tablón de anuncios al fondo estaba lleno de volantes de personas desaparecidas, con rostros de niños mirando fijamente a la cámara. La cinta terminó abruptamente y yo me quedé mirando la pantalla oscura, sin poder procesar lo que acababa de ver. Las apuestas desesperadas, los rituales extraños y las terribles implicaciones de lo que el hombre risono se había convertido me dejaban confundido. Entonces, mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos suaves. Mientras estaba en el pasillo, escuché un ruido y me giré rápidamente hacia la puerta. Mi corazón dio un salto cuando JJ entró. Al principio, me sentí aliviado de que él estuviera allí, tal vez pudiera explicarlo todo. Pero, a medida que se acercaba, esa sensación de alivio desapareció, dando paso a un malestar. JJ no parecía bien. Sus ojos estaban desorbitados y parecían no haber dormido en semanas. Tenía una sonrisa tensa y soltaba risitas cortas y nerviosas, como si no pudiera controlarse. Se inclinó contra la mesa, temblando levemente, y su sonrisa se hacía aún más amplia. Tú has visto demasiado, demasiado. No podías simplemente quedarte parado, ¿verdad? Tenías que cavar, tenías que descubrir cosas que tú no entiendes. Di un paso atrás. No estaba allí para ayudarme, esto no parecía una visita normal. Algo en él parecía diferente, como si ya no fuera el mismo hombre con quien hablé por teléfono. Tú fuiste quien me trajo aquí, le dije. Si hay algo que no debería saber, ¿por qué dejar todas estas cintas esparcidas? La risa de JJ se volvió más alta, un sonido agudo que resonó en la pequeña sala. ¿Por qué? Porque la curiosidad es parte de esto, todo es parte de esto. Eres exactamente el tipo de idiota que necesitaba, alguien lo suficientemente desesperado como para aceptar el trabajo y curioso suficiente para meterse en problemas. Lo miré, tratando de entenderlo todo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando aquí? Su risa se detuvo de repente, y la luz del sol pareció desaparecer junto con su sonrisa, reemplazada por rabia. Este lugar es mío, es todo mío, la estación, la fama, el dinero, y cuando todo comenzó a escaparse, hice un acuerdo. Hice lo que tenía que hacer, pero esos acuerdos siempre tienen condiciones, tú lo sabes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estás hablando del hombre risono, ¿verdad? No crees que él es solo un muñeco, ¿verdad? Dije, y la sonrisa de JJ volvió, aún más distorsionada que antes. Claro que sabes que ahora tiene hambre. Rory, hambriento por ti. Ese es el acuerdo. Así es como recupero todo. Tuve que traer a alguien desesperado, a alguien curioso. Y tú encajas perfectamente. ¿Estás loco, amigo? Empecé a protestar. ¿Crees que voy a quedarme aquí y dejar que esto suceda?
No voy a ser un peón en tu juego retorcido. JJ inclinó la cabeza, y su risa volvió a burbujear. No importa lo que pienses, ya eres de él. Te guste o no. Puedes luchar contra esto, gritar lo que quieras, pero eso no cambiará nada. Él te atrapará, pedazo a pedazo, y no hay nada que puedas hacer para impedirlo. Mi corazón se aceleró cuando se acercó, con movimientos bruscos y desequilibrados. Su mano fue rápidamente hacia el bolsillo, y supe que tenía que actuar. Mis llaves estaban sujetas a mi cinturón, y en un movimiento rápido, las solté y las agarré con fuerza. Cuando JJ se lanzó hacia mí, balanceé mi brazo y clavé la punta afilada de las llaves en su hombro. Él aulló de dolor, y su risa se convirtió en un gruñido gutural mientras tambaleaba hacia atrás, con los ojos desorbitados, fijos en mí, ardiendo de rabia. No esperé a que se recuperara. Lo empujé y pasé a su lado, mi corazón latiendo fuerte mientras corría hacia fuera de la sala de seguridad y por el pasillo. Detrás de mí, escuché su grito: «No puedes escapar, Rory. Él te encontrará». Lo ignoré, mis pasos resonando en alto mientras corría por los pasillos de la estación. Mi mente estaba acelerada, llena de adrenalina y un único pensamiento: tenía que salir. Salí de un golpe por la puerta principal y al aire frío de la noche, jadeando, mientras corría hacia mi coche. El estacionamiento estaba aterradoramente silencioso, con la estación acechando detrás de mí. Mis manos temblaban mientras intentaba desbloquear la puerta con las llaves. Tan pronto como lo logré, salté dentro del coche y encendí el motor. Aceleré sin dejar de temblar, pensando en la sonrisa de JJ y en su risa. Sus palabras giraban en mi cabeza. La estación desapareció en mi espejo retrovisor, y, bueno, eso fue hace más de un mes. Desde aquella noche, hice todo lo posible por dejar atrás la estación y a JJ. Cuando logré organizar mis pensamientos, fui a la policía y les conté todo sobre la estación, las cintas y la locura en la que él quería arrastrarme. Ellos escucharon, asintieron y llenaron un informe, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, me di cuenta de que no hubo seguimiento. Ninguna llamada, ninguna visita. Era como si mi historia hubiera desaparecido o a nadie le importara investigar más. Intenté de nuevo, pero eventualmente dejé de verificar las actualizaciones y simplemente lo dejé pasar. Poco después, encontré un nuevo trabajo, uno que tenía sentido. El Fresh Start no era nada glamoroso, pero era estable. Fui contratado como contador en una pequeña empresa en el centro de la ciudad. Finalmente, pude usar el diploma por el que trabajé tanto. Ahora, me sentaba en una mesa, haciendo cuentas, sin el peso de algo siniestro sobre mí. Mis días eran simples: hojas de cálculo, informes y pausas para el café. El tipo de rutina que antes me parecía aburrida ahora parecía una bendición. También me mudé del apartamento de Mickey y encontré un lugar solo para mí. No era nada extravagante, pero era suficiente para sentir que estaba de pie nuevamente. El sofá en el que dormí durante meses ahora era solo un recuerdo lejano. En cuanto a la estación, nunca volví. Solo pensar en los pasillos polvorientos, las cintas infinitas y aquel muñeco me daba escalofríos. Evitaba completamente esa área de la ciudad, solo por precaución. Difundí la palabra en línea para alertar a la gente sobre aquel lugar. Conté mi historia en Reddit y en foros, y esta noche volví a llamar a la policía, advirtiendo sobre aquel lugar maligno. Seguiré difundiendo la palabra y avisando a tantas personas como pueda. Hasta ahora, esa cosa nunca ha venido tras de mí. Algo me dice que no puede atraparme mientras no regrese. Ahora, me despierto todas las mañanas, voy al trabajo y vivo una vida que parece casi normal. Si estás conduciendo por el oeste de Ohio y ves una vieja estación de televisión abandonada, sigue conduciendo. Haz lo que puedas para no detenerte allí. Hey, gracias por escuchar. Tenemos algunas historias realmente geniales que van a surgir en este canal en las próximas semanas. Y si te gustan las historias verdaderas, ve a nuestro segundo canal, Lighthouse, y échale un vistazo. Que tengas una buena noche.